En Chile son cerca de 54.000 las personas inocentes que estuvieron sujetas a alguna medida restrictiva de su libertad desde el año 2013 hasta la fecha, y entre ellas hay más de 2.000 que pasaron por la traumática experiencia de la prisión preventiva. ¿Qué pasa en estos casos cuando el sistema falla y encarcela injustamente a alguien? ¿Quién responde por el daño causado y los meses o años de libertad perdidos? El reportaje es de Pamela Muñoz, Benjamín Contalva y Gerson Garrido. En Chile hay más de 54.000 personas inocentes que han sido privadas de libertad en la última década. Una persona que estar sometida a prisión preventiva genera enormes daños. Me tuvieron 17 meses preso con la prueba ahí. 2.000 reclusos han estado tras las rejas luchando por comprobar su inocencia. Imagínate cuando tú no tienes nada que ver con lo que se te imputa, en este caso mío es un homicidio. O sea, mataste a una persona. El Estado debe ser el garante de reparar el daño tras el error, pero eso no pasa. Los afectados buscan una indemnización que es más bien inalcanzable. Es que la exigencia constitucional es altísima, que aunque no lo crean, en algún momento de sus vidas pueden estar expuestos al sistema de enjuiciamiento criminal. En 10 años, solo 6 personas han sido indemnizadas por el Estado tras ser encarceladas injustamente. Con más o menos 100 años de historia constitucional de un derecho a reparación que es más ilusorio que real. Mi nombre es Julio Lorca Velázquez y fui injustamente acusado de un delito que no cometí. Yo vivía constantemente con la idea de que en algún momento dado alguien iba a aparecer y me iba a decir: nos equivocamos. No podía entender que siendo inocente estés preso, entonces como que tu mente empieza como a decir: quizás estoy loco, no me di cuenta de lo que hice y quizás lo hice. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Mi señora me decía: es como estar con otra persona, tengo que aprender a vivir contigo de nuevo. Julio Lorca ya no sangra, él mismo lo dice, pero lo viste en cicatrices, unas dolorosas, de cuando le quitaron su libertad. Recuperarla fue el costo más alto que ha pagado en su vida. No es que te caigas, es la manera en que te levantas, es lo que te define. La manera de enfrentar el mundo es lo que te define. La esperanza en Julio estuvo rendida durante los 441 días que estuvo privado de libertad por un delito que no cometió. Es uno de los 6 casos a nivel nacional en el que la injusticia que sufrió debió ser reparada por el Estado mediante una indemnización. Todo comenzó así. Ese habría sido el escenario en el que una alumna de 13 años y que padece síndrome de Down fue violada el pasado 4 de diciembre. Y hay 2 personas sospechosas. La directora nos informa que esto estaba bastante dirigido ya a los profesores varones del colegio. La denuncia es grave. La prensa y la fiscalía están encima y el cerco investigativo comienza a cerrarse en contra del profesor de música del Colegio Altamira de Peñalolén. Julio Lorca es el principal sospechoso de tal agravio. El relato de la niña hace que el abogado de la familia, Mario Schilling, apunte en su contra. Al día de los hechos no hubo ningún profesor de sexo masculino más que él. Finalmente me llevaron al centro de justicia y después todo el trámite engorroso con el abogado de oficio que te asignan, tratar de explicarle, y él me decía: pero sí, mira, hay una carpeta llena de información que tiene la fiscalía y a mí me dieron este papel. Me dieron el nombre del tuyo y el caso y no tengo nada más. O sea, perdóname, me decía, pero lo más probable es que quede en prisión preventiva. Y yo, perdón, prisión preventiva, ¿por qué? Las pruebas presentadas en la causa son uno de los principales errores. Un informe preliminar del Servicio Médico Legal comprometía una lesión genital de la menor, con la vinculación directa de una presunta violación en ese entonces. El examen final es otorgado en el juicio. Al final, él entrega el resultado del examen y no tenía nada de lo que había dicho el examen preliminar. Lo que tenía era una infección. Y él constata que tenía una infección vaginal debido a la mala limpieza que había hecho la madre. Ese informe ya estaba, desde el día 5 estaba.
y que nunca fue considerado por Fiscalía, nunca, en los 17 meses en que estuve privado de libertad. Esa prueba era clave para contrarrestar la prisión de Julio Lorca, que cumplió en el recinto penitenciario Santiago I, donde pagó el saldo del escarnio público y el brutal encierro ante tal escabroso caso. La Fiscalía no consideró esa evidencia. Los primeros meses fue horrible, brutal, fue de un nivel de estrés enorme. Yo vivía constantemente con la idea de que en algún momento dado alguien iba a aparecer y me iba a decir: nos equivocamos. Pero eso no ocurrió y Julio se vio enfrentado a dos luchas en su encierro, una judicial para probar su inocencia y la otra dentro de la cárcel, salvar su propia vida. Yo recibí amenazas fuera del módulo, en un momento dado mi vida peligró. Si no hubiese sido porque apareció un gendarme de pronto desde una esquina en un momento donde yo venía saliendo de la celda de los abogados, me pillaron varios tipos y dijeron: así que tú soy el no sé cuánto. Y yo dije: aquí entregado nomás, pues si son como 7. Las rejas que quitaron su libertad fueron las mismas que encarcelaron a Juan Manuel Romeo, acusado de presuntos abusos en contra de menores en el jardín infantil Hijitus. Ambos casos ocurrieron casi de forma paralela y tenían un denominador común: el abogado Mario Schilling. Es muy raro, prácticamente inusual, de que haya alguna invención en un hecho de esta categoría. Mario Schilling le dijo a las personas del jardín Hijitus que esta persona era un pederasta y todo. Convenció a más de 100 personas, a más de 100 familias. Cuando yo conocí al imputado, sospeché que podía presentar algún tipo de patología. Se lo hice ver a la dueña. Las convenció de que sus hijos fueron abusados y después no fueron abusados. O sea, el trauma que genera es brutal. Tras el fallo que comprobaba la inocencia del acusado, el tribunal catalogaba este caso como una práctica antiética y antiprofesional por parte del abogado Mario Schilling. Esto le costó el término de su colegiatura. Además, se constató que hubo declaraciones falsas, por lo que el caso Hijitus se situaba como uno de los ejemplos en los que existen crasos errores por parte de la justicia. En un sistema institucional, los costos de un error de un inocente son extremadamente altos, no solo porque afecta a una persona y su grupo familiar, es que también puede afectar la confianza en el sistema de justicia. En el caso de Julio Lorca, las débiles pruebas en su contra y las incongruencias en las declaraciones de los testigos permitieron al tribunal establecer su inocencia, pero esto tras permanecer 441 días privado de libertad. No dándose los requisitos que la ley establece para proceder a sancionar por el hecho que se ha denunciado por no acreditarse más allá del estándar de duda razonable su ocurrencia en los términos acusados, es que corresponde dictar sentencia absolutoria. Acá no hay padres locos, lo que hay son tribunales que no le creen a los niños y por eso absuelven. Este caso, para la Defensoría Penal Pública, es etiquetado como uno en el que existen malas prácticas de agentes del Estado. El proyecto Inocentes reconoce principalmente una errónea conducta de los agentes del Estado. Por ejemplo, la policía se equivoca en un procedimiento. También hay una errónea conducta del fiscal. El fiscal tiene, por ejemplo, una visión de túnel en la investigación que lo hace fijarse en un objetivo en esta persona como imputado y no analiza, ¿cierto?, teorías alternativas. ¿Qué tienen en común los casos de Julio Lorca y Juan Manuel Romeo? Ambos fueron excepcionalmente indemnizados tras constatarse el error judicial. Y eso es lo que busca resaltar el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, donde siguen de cerca a personas que fueron perseguidas penalmente a pesar de que eran inocentes. El reconocimiento, el estudio y corrección también de los errores puede llevar finalmente a una mejor justicia y a reducir finalmente los errores que comete el sistema. Hay varios tipos de errores, entre ellos la identificación errónea de algún imputado, declaraciones falsas, confesiones influenciadas, errores periciales y mala conducta de agentes del Estado, siendo esta una de las más comunes que ve el proyecto Inocentes. Los casos de otorgamiento de indemnización por error judicial son muy acotados. Ahora, eso parte también por reconocer que el sistema de enjuiciamiento criminal no es inmune a errores.
Y ese es uno de los principales desafíos en la realidad chilena, pues para optar a una indemnización se debe reconocer el error judicial mediante un pronunciamiento de la Corte Suprema, algo muy difícil de lograr. Entonces, cuando la persona va a pedir la indemnización, la Corte normalmente le va a decir, sí, está bien, usted fue absuelto, sobreseído, pero la prisión preventiva no fue decretada con un error craso de la magnitud que pide la Constitución. Entonces, este esquema, la forma en que está regulado este derecho, lo hace prácticamente un derecho ilusorio para el caso de las personas que están sometidas a prisión preventiva y luego no son condenadas. Si esa vía no es posible porque, por ejemplo, no se debió la privación de libertad, un error del juez, existe un procedimiento ya civil ordinario para solicitar la indemnización de perjuicio, ya sea por un error del Ministerio Público, por ejemplo. El problema es que estos juicios civiles pueden extenderse por 7 a 10 años. A eso hay que sumar que se requiere el patrocinio de un abogado, costos que son altísimos, por lo tanto, pocos optan por esta vía. ¿Qué es lo que explica este número tan bajo? Es que la exigencia constitucional es altísima. De 2013 a la fecha, hubo 54.000 personas inocentes que estuvieron sujetas a alguna medida restrictiva de su libertad, como arresto domiciliario, por ejemplo. Pero entre ellas, más de 2.000 pasaron por la traumática experiencia de estar en prisión preventiva y solo 6 han logrado una indemnización por parte del Estado que los encarceló injustamente. Aparte de estas barreras, hay una muy baja posibilidad de obtener una reparación. Y por tanto, si tu posibilidad es muy baja y tus costos son altos, evidentemente muy poca gente tiende a ocupar este mecanismo. Yo como me desempeñaba como educador social dentro de un programa de Sename. Irónicamente, claro, pues estoy trabajando frente a un tribunal, desenvolviéndome profesionalmente. Ya el otro día estoy acusado de un homicidio y considerado para otro tribunal de garantía, como peligro para la sociedad. En la primera audiencia presentamos un set fotográfico, videos que demostraban nuestra inocencia, mi inocencia en este caso, que yo estaba en otro lugar al momento del crimen, que esto fue en Huechuraba, y yo estaba en La Pintana, en una tocata. A Manuel lo vincularon directamente con un homicidio ocurrido en 2015 en Huechuraba. Para la Fiscalía y la PDI, era un sospechoso más junto a su hermano Freddy. A ambos se les creía en el sitio del suceso, al momento del asesinato, pero lo cierto es que estaban a kilómetros de ese lugar, completamente lejos, pero se vieron vinculados por las versiones de testigos. En mi caso, a mí se me acusa de que, bueno, yo vengo con una escopeta, ¿cierto? Amedrento a los compañeros, los amigos de la persona que fallece, y es Freddy quien otorga las puñaladas. Y que esa es la prueba, al fin y al cabo, que nos deja presos a nosotros. El peso de 2 sets fotográficos donde nos reconocen a los 3 hermanos, más las declaraciones. Señora Justicia, soy un padre de familia, maestro carpintero, y jamás he cometido un delito. Sin embargo, la Fiscalía me tuvo más de 2 años en la cárcel. El caso de Freddy, hermano de Manuel, lo conocíamos en Chilevisión Noticias el 2022. Él sacó la peor parte, estando tras las rejas durante más de 2 años en prisión preventiva. Ellos dicen que tienen testigos presenciales que me vieron en compañía de otras personas asesinar a un joven que jamás en mi vida había visto. ¿Y dónde te detienen a ti? En la ciudad de Los Andes, en mi casa. ¿Ya? ¿Qué más había en tu contra? Porque no tenían nada. No, por dentro nos hicieron mierda, nos cagaron nuestra vida. Y fue agónico porque esto duró más de 2 años y medio. Más de 2 años. Y sigue estando ahí latente, como te digo. O sea, nosotros, esto va a cerrarse cuando este juicio llegue, nos enfrentemos nuevamente a la justicia. Actualmente Manuel lleva adelante un proceso de demanda civil contra el Estado para obtener la indemnización por el daño de haber sido encarcelado, siendo inocente. Pero no ha sido fácil, menos cuando esto significa volver a una sala de audiencias y recordar los malos momentos que enfrentó cuando estuvo privado de libertad. En el caso mío yo no quería, no quería dejar esto cerrado, ya sé que esto ya pasó, fue mucho el dolor, fueron muchas cosas las que se perdieron. Entonces yo quería que esto se cerrara ya y listo. A esto se suma una letra chica sorpresiva para Manuel. Y ya vamos para los poco más de 4 años que iniciamos este proceso de contrademanda,
Entre medio pasó el tema de la pandemia. El Estado apela a nuestra demanda a propósito de que llevamos mucho tiempo. En el caso del procedimiento ordinario, la prescripción de la acción es de 4 años. Ya, ahí siempre va a haber discusión en el fondo desde cuándo se cuentan estos 4 años. En el caso del error judicial son 6 meses en el fondo desde la sentencia que absuelve o sobresee. Actualmente el caso de Manuel y su hermano es llevado por la Defensoría Penal Pública mediante el proyecto Inocentes, pero la búsqueda de esta indemnización ha sido infructuosa y dolorosa. Hay varios factores que afectan la vida de inocentes injustamente encarcelados. Reconstruir su vida no es algo que pase solamente por una indemnización. Hay algo que es mucho más profundo que el dinero no lo paga, ¿no? No hay forma de entender que el Estado pueda hacerse cargo solamente con las lucas. Y como te digo, sigo insistiendo con el tema de sentirse tal vez ciudadano de segunda clase en esta justicia. Manuel aún espera que se resuelva su situación, si será acogida o no. Julio, si bien fue compensado, fue solo con dinero. Lo indemnizaron con 60 millones de pesos, pero la mitad se fue en deudas. Pero aún hay otro gran pendiente para él. Sin programas de ayuda psicológica, sin programas de ayuda laboral, sin programas de indemnizaciones más rápidas también, o de que, imagínate que una causa contra el Estado puede simplemente terminarse después de 4 años, ya no puedes presentar nada, o sea, caducan. ¿Cómo puede un daño de esta naturaleza caducar? La compensación económica no es suficiente. La sociedad debe buscar de alguna manera también reparar su buen nombre. Actualmente no existen políticas públicas que aborden este tema en particular. Que en materia de error judicial pareciera necesario mirar no solo la indemnización de perjuicios, sino que la reparación integral. En los 2 recientes procesos constitucionales hubo propuestas para reformar la normativa actual. Eso sumado a que los últimos 10 años esto se ha intentado cambiar en otras 8 oportunidades sin éxito. Todas las propuestas reconocen que la regulación actual es muy estricta y que por tanto está dejando sin reparación, ¿cierto?, a un grupo importante de personas que lo merecería, que hay un problema de justicia. Sin ese cambio veo difícil que se pueda avanzar. En otros países, tanto europeos como latinoamericanos, ya no basta solo con reconocer el error para compensar a los afectados. Se les prioriza por sobre este reconocimiento, entendiendo que fueron víctimas de un flagelo, de un error que los quebrantó y que debe ser reparado. ¿Por qué la reparación integral es tan relevante? Porque no hay ninguna suma de dinero que pueda reparar la fractura de una persecución injusta a una persona. ¿Tú sientes que fuiste compensado? No por el Estado. Julio siempre estuvo ligado a la música. Este era su analgésico dentro de la cárcel, pero sus notas cambiaron para siempre. Las de él y las de Manuel, aún a la espera de reparación. Todavía me afecta. No sería yo si no me afectara. Un servidor de pasado en Copa Nueva. Me quedan las cicatrices, pero ya no estoy sangrando. Y esas cicatrices van a estar ahí para siempre. Y me van a recordar siempre quién soy. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin candela.